Bienvenidos al chat Médico Predem. En esta edición hablaremos del corazón, nuestra maquinaria perfecta que trabaja incansablemente durante toda nuestra vida, necesita que cuidemos de él. El tema de hoy, check-up cardiovascular como prevención primaria. Agradecemos al Hospital HMG Coyoacán por la recomendación y coordinación con el expositor de esta ocasión. Él es médico cirujano de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con especialidad en Medicina Interna de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cardiólogo titulado con mención honorífica del Programa Nacional de Posgrados en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán y la Universidad Nacional Autónoma de México. Y una alta especialidad en ecocardiografía. Actualmente es médico adscrito a la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital HMG Coyoacán y profesor adjunto del Diplomado de Ecocardiografía y Ultrasonografía en el paciente en estado crítico en la UNAM. Él es Carlos Galloso Chávez. Les recordamos que al final de la presentación habrá una sesión de preguntas y respuestas moderada por el Dr. Alejandro López Riva, director médico de Predem Seguros, y un breve mensaje comercial. Nuevamente, gracias por estar con nosotros y compartir esta plática con nuestro auditorio. Dr. Carlos Galloso Chávez, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, pues es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes este momento y esta información. Espero que les sea útil. Bien, voy a cargar aquí la presentación. Correcto, pues esta noche nos tocó hablar un poco acerca de lo que es la prevención primaria cardiovascular y las pruebas que empleamos en cardiología para el estudio de la situación cardiovascular del paciente. Bueno, antes que nada, pues vamos a poner un poco el planteamiento del problema, ante qué nos encontramos, ¿no? ¿Cuál es la situación del problema actual y cómo podemos plantear todo esto para hacernos un poquito más conscientes de, pues, en qué problema y en qué situación nos encontramos? Tenemos la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2018. Esta encuesta es muy grande, la coordina el INEGI, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud. La última encuesta fue del 2018. Y bueno, algunos aspectos muy sencillos. Sé que esta presentación va dirigida hacia una población general, entonces trataré de aterrizar todo esto de la mejor forma. Vamos a ver, el periodo en el cual se llevó a cabo esta encuesta se hizo una encuesta de 2018 a 2019 y de 2018 a 2019 de junio a febrero del 2019. Aquí captaron 50,000 viviendas, que eso es, se estudia el componente de salud, y 32,000 viviendas que componen el componente de estudio de nutrición. En total se estudiaron 126,5 millones de habitantes. La población de estudio se agrupa en cuanto a grupos de edad en población de 0 a 4 años, población de 5 a 9 años, población de 10 a 19 años y población de 20 y más años. Nos damos cuenta, para aspectos formales de esta plática, que el 65.4% de la población se encuentra en este rango de edad, o sea, 82,7 millones de habitantes aproximadamente, que aquí es la población donde impacta más los problemas cardiovasculares. Se estima que para este año 2021 la población nacional es de 130 millones y este rango de entre 15 a 19 a 60 a 64 años de edad se encuentra la mayoría de la población. Es una población en edad de trabajar que representa aproximadamente el 66,6%.
enfocando un poco más el tema de lo que es el riesgo cardiovascular, pues aquí el pivote son las enfermedades crónicas. Hablemos de diabetes, hablamos de hipertensión, hablamos de obesidad, hablamos de sedentarismo, ¿de acuerdo? Y bueno, esos son los detonantes de los problemas cardiovasculares principalmente. Según esta encuesta, que es un referente nacional, la población diabética en pacientes mayores de 20 años y más ha aumentado del 2012 al 2018. Actualmente se sabe que más del 10% de la población nacional, 10.3% para ser exactos, se estima que tengan problemas de diabetes mellitus. Esto equivale a 8.6 millones de personas, para que veamos el grado y el impacto que esto tiene. El 11.4% se piensa que se ha estudiado que son mujeres y el 9.1% son hombres. Esto, si vemos, representa un aumento significativo del 2012 al 2018. Entonces, es una epidemia en aumento. El problema de la hipertensión en población de 20 años y más años, también vemos que va en aumento en cuanto a la encuesta del 2012 a la encuesta del 2018. Actualmente, un 18.4% de la población nacional presenta problemas de hipertensión. Y bueno, es muy común ver en los pacientes en el consultorio cuando haces los diagnósticos de hipertensión que pues se sorprendan, ¿no? Finalmente es un episodio de duelo, de perder la salud, porque son enfermedades silenciosas que el paciente no se da cuenta, llega por síntomas inespecíficos como dolor de cabeza, cansancio, fatiga, disminución de la agudeza visual, y haces el diagnóstico y pues los pacientes se sienten un tanto abatidos, ¿no? Pero si se dan cuenta, con esta prevalencia tan alta, pues es casi 2 de cada 10 pacientes los que llegan a presentar este problema. En cuanto a colesterol, triglicéridos, que es otro de los problemas o otra de las enfermedades coadyuvantes importantes para incrementar el riesgo cardiovascular. Como riesgo cardiovascular, ¿qué entendemos? Entendemos que es la probabilidad de principalmente fallecer por un problema cardíaco o un problema isquémico cerebral, ¿de acuerdo? El ictus. También la hipertensión puede derivar en una hemorragia cerebral, que también es un problema derivado de lo mismo. Bien, colesterol y triglicéridos en población de 20 y más años. Entonces, aquí los tenemos divididos pues, por ambos sexos en la encuesta 2012 y 2018 en hombres y mujeres, o mujeres y hombres. Entonces, nos estamos dando cuenta de que estos problemas de colesterol, triglicéridos en la población en general también van en aumento del 13 al 19.5% de la población. En mujeres de 14 a 21% de la población del 2012 al 2018 y en hombres del 11.7 al 17.7% de la población. ¿De acuerdo? Entonces, pues es una epidemia que pues realmente es preocupante. El consumo de tabaco en la población en pacientes de 20 años y más es un problema importante. El promedio de los cigarros consumidos diarios en promedio fue de 7.5 en 2006 y 6.3% en 2012. He leído pues, bueno, algunos artículos que durante la pandemia ha disminuido el consumo de tabaco. Por lo mismo también, la gente teme un poco más a los problemas pulmonares, entonces pues han cuidado un poquito más esta situación. Aquí tenemos, por ejemplo, que este es el número de tabacos consumidos por día. En general se consume más tabaco en los medios urbanos que en los medios rurales. Sin embargo, aquí es un poco, llama la atención que en el medio rural el tabaco se consume un poco más en las mujeres. En los hombres sigue siendo mayor el consumo de tabaco en los hombres en el medio urbano. Referente a la actividad física,
la población de 20 a 69 años, aquí nos damos cuenta el tipo o el tiempo de que la población se mantiene activa, ¿de acuerdo? Este es el porcentaje del 0 al 35%, y esto son los minutos por semana que la gente destina a mantenerse activa, ¿de acuerdo? 150 minutos por semana. Aquí vemos que la mayoría de la población se encuentra en este rango, que equivale a menos de 2.5 horas por semana. Es decir, población adulta de 20 a 69 años es la mayoría, ¿de acuerdo? En este rango que hace menos de 2.5 horas por semana. Las mujeres se encuentran en este rango. Si se dan cuenta, este rango de menos de 2.5 horas por semana es lo que la mayoría de la población se encuentra. El resto de las el resto de mayor intensidad de ejercicio, pues es menor la cantidad de gente que lo realiza. En cuanto a las personas que se mantienen más activos por semana, que equivaldría a 1.680 minutos, que son 28 horas por semana, pues son los hombres que se mantienen más activos, las mujeres menos activos y la población en general menos activa. Referente al consumo de alimentos no recomendables, pues bien, aquí lo dividimos por rangos de edad y vemos que esto es una pieza clave en la situación de la enfermedad o de problemas cardiovasculares, que es el consumo de bebidas azucaradas. Esto pues ya vemos que es parte del problema de forma importante, parte de la pandemia de la obesidad, ¿de acuerdo? Hay un incremento importante en botanas, dulces, postres, cereales dulces, bebidas lácteas endulzadas. Esto yo creo que está subestimado en cuanto a la comida rápida y antojitos mexicanos, porque pues yo creo que pues es mayor el consumo. Respecto al problema de sobrepeso y obesidad en pacientes de 20 años y más, pues bueno, este es un problema mayúsculo, ¿de acuerdo? Vemos que el 75.2% en 2018 de adultos mayores a 20 años tienen problemas de sobrepeso y obesidad. Un porcentaje que va en aumento, ya que en el 2012 fue del 71.3%. Aquí vemos que la barra azul indica sobrepeso y la barra turquesa indica obesidad. Entonces, pues bueno, vemos que las mujeres en las encuestas, esta es encuesta de 2012 y encuesta del 2018, ha incrementado la obesidad en las mujeres de un 73 a un 76.8%, y en los hombres ha aumentado el sobrepeso y ha disminuido la obesidad, pero en global sobrepeso y obesidad ha incrementado en estos años. Somos uno de los países con mayor problemas de obesidad, somos el número 1 en obesidad infantil, ¿de acuerdo? Y bueno, aterrizando todos estos problemas que les acabo de comentar, diabetes, obesidad, tabaquismo, dislipidemia, o sea, colesterol, triglicéridos altos, sedentarismo, o sea, gente que no hace actividad física, pues detona todo este problema de afección cardiovascular. Según esta encuesta que publica el INEGI, las principales causas de defunción en 2015, esta es una tabla por defunciones con respecto al total. Y bueno, aquí clasifican a las enfermedades del corazón y se excluye el paro cardíaco, porque muchas veces los certificados están mal llenados y ponen paro cardíaco. Todo el mundo fallece de paro cardíaco, pero hay que llenar bien los certificados para llevar una buena epidemiología. Entonces, para esta fecha, 2015, las enfermedades del corazón constituían el 19.6% de las muertes en México. Diabetes mellitus, tumores malignos, accidentes, en general, enfermedades del hígado y enfermedades cerebrovasculares en orden de mayor a menor, ¿de acuerdo? Pero este es el impacto que tenemos en la población general. Muy bien, dentro de estas defunciones, a la fecha del 2015, entonces tenemos que las enfermedades isquémicas del corazón, si nos damos cuenta, pues abarcan la mayoría, que son un 68.5%.
Ahorita vamos a hablar de lo que, en términos generales, y espero que sea de una manera entendible, de qué se trata la isquemia. Enfermedades hipertensivas en un 18.1%, es decir, de todas las defunciones de enfermedades cardiovasculares, 68.5% son de causa isquémica, 18.1% de causas hipertensivas y enfermedades de circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón, 12.9%. Y actualmente esto era de mayor cantidad en años previos. Había mayor afección por fiebre reumática aguda y enfermedades cardíacas reumáticas crónicas. Ha disminuido esto sustancialmente. ¿De acuerdo? La fiebre reumática era una enfermedad causada por el estreptococo beta hemolítico. Eran los niños que se enfermaban de amígdalas y después presentaban un soplo. Las válvulas del corazón se enfermaban, principalmente a la válvula mitral, posteriormente a la válvula aórtica, y condicionaban ya sea un cierre importante, a lo cual denominamos de forma médica estenosis, o una dilatación o una flacidez de las válvulas, en la cual hacen que la sangre regrese y se forme un fenómeno que se llama insuficiencia. Esto a largo plazo termina por una indicación de cambio quirúrgico de la válvula, una cirugía a corazón abierto. Bien, entonces, espero que este preámbulo nos haya aterrizado un poquito de la importancia y el impacto que está causando todas estas enfermedades. ¿De acuerdo? Bien, la Organización Mundial de la Salud ha generado algunas guías, perdón, para que nosotros estadifiquemos la prevención de las enfermedades cardiovasculares y para saber cuándo acudir al médico y cuándo nos encontramos en una situación de mayor riesgo. ¿De acuerdo? A lo que me refería por enfermedad isquémica, ¿de acuerdo? La mayoría de las veces, la mayoría de las ocasiones, está dado por un problema que se llama ateroesclerosis. ¿Qué quiere decir eso en términos coloquiales? Que las arterias se tapan por colesterol. ¿De acuerdo? Aquí tenemos una imagen bonita, ¿de acuerdo? El corazón es un músculo, ¿de acuerdo? Un músculo que se encarga de bombear sangre hacia todo el organismo. Tiene 4 cavidades, 2 cavidades superiores, que son las aurículas, 2 cavidades inferiores, que son los ventrículos. Del lado derecho, la sangre recoge la sangre del sistema venoso, perdón, el corazón recoge la sangre del sistema venoso y la envía hacia los pulmones a oxigenarse. Regresa de los pulmones ya oxigenada hacia el lado izquierdo y el corazón volvía la sangre ya oxigenada hacia todo el organismo. Bien, ese músculo necesita de nutrientes, de oxígeno, de circulación, de glóbulos rojos, ¿de acuerdo? Que llevan oxígeno hacia ese músculo. Esas arterias se llaman arterias coronarias. Imagínense que estas arterias que tenemos aquí esquemáticas, le están dando circulación a ese corazón, ¿de acuerdo? Tenemos 2 sistemas principales, el sistema de la coronaria derecha, que es esta arteria, la coronaria izquierda. La coronaria izquierda sale otra arteria que se llama circunfleja. Son las arterias principales, ¿de acuerdo? El sistema izquierdo y el sistema derecho. Esas arterias se subdividen en pequeñas arteriolas muy pequeñitas, que es la microcirculación. La famosa microcirculación que se puede afectar en pacientes diabéticos, ¿de acuerdo? Bueno, estas arterias, imaginemos que hacemos un corte de esta arteria y tenemos un corte de este vaso sanguíneo. Aquí tenemos un diámetro, si se dan cuenta, que sería lo normal. Pero de este lado se representa una arteria enferma. A esto se le llama, se llama ateroesclerosis, ¿de acuerdo? Se llena de colesterol la arteria, ¿de acuerdo? Disminuye el diámetro de la arteria. No es lo mismo este diámetro que este diámetro. Los eritrocitos ya no pueden pasar y no pueden llevar oxígeno y nutrientes de forma adecuada a una parte distal o una parte alejada del músculo, ¿de acuerdo? Entonces, puede llegar a algún momento en que aquí se rompe la arteria y se forma un tapón, un coágulo. ¿Qué pasa? Que la sangre ya no puede pasar de aquí a acá y este territorio se puede llegar, se infarta, se muere. Este músculo al que le da oxígeno
esa arteria se muere. Si se tapa de este lado, pues imagínense, es catastrófico, porque todo este músculo, un infarto grande, se muere y son los pacientes que pueden fallecer de forma súbita. Sin embargo, si la arteria se tapa por aquí, en una rama chiquita, pues es una parte del músculo pequeño el que se muere. Bien, nosotros, la prevención primaria se trata de evitar a que el paciente llegue a estos problemas. De eso la vitalidad, de la importancia de este tipo de pláticas y de la prevención primaria. ¿De acuerdo? Este es una arteria, imagínense que viene aquí la circulación, muy bonita, aquí los lóbulos rojos, ¿de acuerdo? Y de repente se encuentran con una estrechez, ¿de acuerdo? Quiere decir que la circulación ya no pasa bien de aquí a acá. Antes de que se forme un coágulo y se tape y no pasa la circulación, puede dar algunos síntomas. Los síntomas característicos es la angina de pecho. Pero bueno, este no es el tema principal de esta plática, pero es el preámbulo para que ustedes digan, bueno, enfermedades isquémicas, ¿de qué quiere decir isquemia? ¿De qué se trata? De esto se trata la isquemia, de una mala circulación. Bueno, como les decía, vamos a estratificar el riesgo, ¿de acuerdo? De qué pacientes se tienen que estudiar de una forma más adecuada, más pronta, ¿de acuerdo? Para tomar las acciones oportunas y no llegar a ese problema de infartos o isquemia o angina. O un paciente que llega con una alteración de la movilidad porque problemas cerebrales puede ser también de una etiología o de una causa similar de que, imagínense estas arterias, pero en el cerebro, ¿no? Se forma un coágulo y de repente llegar sangre a una parte importante del cerebro. El paciente puede manifestar alteraciones en el habla, puede dejar de mover una extremidad, un brazo, una pierna de forma súbita. Eso se llama un ictus, un EBC isquémico. O por una subida abrupta de la presión, se rompe un vaso sanguíneo y se forma un coágulo de sangre. ¿De acuerdo? Ese es otro tipo de complicación cardiovascular. Bien, entonces vamos a hablar de la estratificación del riesgo. Hay calculadoras en línea en la que ya nos pueden ayudar de forma muy exacta, ¿de acuerdo? Simplemente hay que llenar, por ejemplo, está esta del Colegio Americano de Cardiología, que nos estima un riesgo cardiovascular de aterosclerosis. Simplemente hay que llenar estos campos que son los más importantes: la edad actual, el género, la raza, la presión, colesterol. HDL se refiere a las moléculas de grasa buena. LDL, a grosso modo, también se refiere a las moléculas de grasa mala. Tiene que haber una relación entre moléculas de grasa buena y grasa mala. Si hay historia de diabetes, si hay historia de hipertensión, si hay historia de tabaquismo, si el paciente ya se encuentra en un tratamiento con estatinas, que son fármacos para bajar el colesterol, o si el paciente se encuentra en una terapia de aspirina. Y bueno, ya si ustedes llenan todos estos ítems, pues les puede dar una estimación de riesgo cardiovascular de forma automática. O bien lo podemos hacer con este tipo de tablas que voy a presentar a continuación. Entonces, esta plática va enfocada para personas con factores de riesgo que aún no han presentado síntomas, que no han tenido infartos previos, que no son, que no se saben con enfermedades renales ya conocidas, que no se sabían todavía o están en un reciente diagnóstico con hipertensión o diabetes. Las personas con enfermedades coronarias ya conocidas, los pacientes que ya tuvieron una embolia cerebral o problemas vasculares periféricos ya establecidos, estos pacientes ya pasan a otro protocolo de estudio que se llama prevención secundaria, porque ya padecieron la enfermedad. Antes de padecer la enfermedad, hay que ver qué factores de riesgo presenta el paciente y tratarlos con prevención primaria. Bueno, ¿qué objetivos tienen estas directrices? El objetivo es prevenir los episodios coronarios, cerebrovasculares y reducir el riesgo cardiovascular. Y bueno, estas recomendaciones van a ayudar a la población a incentivar, hay que incentivar el abandonar el tabaco o fumar menos, y pues obviamente los que no lo hacen, que no empiecen a hacerlo, a seguir una dieta saludable, de preferencia supervisada por un nutriólogo, que les llevaría un régimen alimenticio adecuado a su situación de salud actual, a realizar actividad física regular,
lo regular, por lo menos, lo que se recomienda es que sea una actividad mayor a 30 minutos diarios, a reducir el índice de masa corporal y el índice de cintura-cadera y el perímetro de la cintura, bien, a reducir las cifras de presión arterial y disminuir la concentración de colesterol, a controlar la glucosa en pacientes que se encuentran en una situación de prediabetes o bien que ya son diabéticos, llevarlos a un control óptimo, y en pacientes en los que consideremos que son de alto riesgo o que estadifiquemos como pacientes de alto riesgo, que tomen antiagregantes plaquetarios cuando sea necesario. Ojo, no todos los pacientes que sean gorditos, diabéticos, hipertensos, por sí tienen que tomar aspirina. Es muy común que lo receten en cualquier persona la aspirina, pero no es para todos porque no se ha mostrado de beneficio y en algunas personas puede inclusive producir sangrados o hacerlos propensos al sangrado. Bueno, entonces, como les decía, esto va enfocado a personas que no han presentado síntomas. Esto se refiere a la prevención primaria. ¿En qué pacientes no vamos a hacer la prevención o la estratificación mediante tablas de riesgo cardiovascular? Pues en pacientes que ya tenemos problemas cardiovasculares conocidos, pacientes que encontremos con colesterol mayor a 320, una grasa mala mayor a 240, o una relación de grasa mala, grasa muela mayor a 8, pues estos pacientes ya pasarían a una prevención secundaria. ¿De acuerdo? Pacientes muy hipertensos, ya con problemas de presiones arriba de 160, la sistólica, y arriba de 100, la diastólica, pues ya pasarían a prevención secundaria. Los pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2 o con enfermedades renales ya conocidas, o pacientes ya con insuficiencia renal, ¿de acuerdo? Son estos pacientes que ya terminan en diálisis. Bueno, ¿qué necesitamos para estadificar un riesgo cardiovascular? Tenemos que saber si hay o no hay diabetes, el género. Las enfermedades cardiovasculares son más frecuentes en pacientes mayores a los 40 años y en mujeres posterior a la menopausia. Si el paciente fuma o no fuma, cómo está su presión arterial y cómo está su colesterol. Bien, estas tablas, no voy a ser muy técnico, pero lo que nos dice, nos dividen el riesgo en riesgo bajo, menor al 10%, riesgo moderado del 10, pero menor al 20%, riesgo de moderado alto, del 20 al 30%, y estos ya son muy altos, ¿de acuerdo? Del 30 menor al 40 y mayor al 40%. Hay dos tipos de tablas. Las pacientes que ya se presentan que ya se saben con diabetes mellitus, pues obviamente el riesgo cardiovascular va a ser mayor, ¿de acuerdo? Conforme la edad aumenta de los 40, 50, 60, 70 años, si se dan cuenta, pues los cuadritos rojitos son mayores, ¿de acuerdo? Si la presión aumenta progresivamente, pues el riesgo también aumenta, ¿de acuerdo? Entonces, este es el sector para los hombres y este es el sector para las mujeres. Tenemos los valores de colesterol. Entre mayor sea el colesterol, mayor sea la edad. Si el paciente fuma y tiene presión alta, pues tiene un riesgo cardiovascular que ya inferimos que es alto, ¿no? En los pacientes sin diabetes mellitus, pues también disminuye un poco el riesgo porque la diabetes es un factor determinante, pero es lo mismo. Pacientes preferentemente masculinos, a partir de los 40 años de edad, que elevan colesterol y elevan cifras de tensión arterial, pues va elevando progresivamente su riesgo cardiovascular. En esta tabla es un poco más simplificada para pacientes que no tengan a la mano sus niveles de colesterol. Simplemente aquí determinamos si ya se saben con diabetes mellitus, si son el género, la edad y los niveles de presión arterial, si fuman o no fuman. Entonces vean, un paciente de 40 años con presiones básicamente de 120 y que no fuman, pues se encuentra con un nivel de riesgo bajo. Pero no es lo mismo un paciente de 70 años con presiones de 160 y que fuman, pues ahí ya tiene un riesgo altísimo, mayor al 40% de tener estos problemas cardiovasculares. Entonces,
con estas tablas simplificadas, ustedes ya pueden darse cuenta o imaginarse en qué situación de riesgo cardiovascular se encuentran. Obviamente, se puede estadificar si lo sacamos de forma correcta e individualizada. Esta tabla también es para pacientes sin diabetes, hombres, mujeres, fumadores, no fumadores, presión arterial y edad. En estas dos últimas tablas, pues son para cuando no tenemos el colesterol a la mano, pero podemos estadificar fácilmente el riesgo cardiovascular en el que nos encontramos. Entonces, este riesgo del cual hablo nos dice el riesgo de problemas cardiovasculares, infarto o ictus a 10 años. Quiere decir, este porcentaje es el porcentaje que tengo a 10 años de padecer alguna de estas enfermedades que me pueden llevar a un desenlace fatal. ¿De acuerdo? Entonces, en el riesgo menor al 10% no significa que el paciente no tenga ningún riesgo. Tenemos que sugerir a incentivar un cambio de vida saludable. En los pacientes del 10%, pero menos del 20%, aquí en esta categoría, los pacientes tienen un riesgo moderado de sufrir episodios, ya sean mortales o no, y aquí tenemos que llevar un seguimiento cada 6 o cada 12 meses hasta llevar al paciente pues, a eliminar estos factores de riesgo o estos agravantes. En los pacientes que encontramos o que catalogamos con un riesgo del 20%, pero menor al 30%, tienen un riesgo alto de sufrir episodios cardiovasculares, mortales o no. Pues son los pacientes que tal vez sufren un infarto, pero que no es un infarto letal, o que sufren un ataque isquémico que pues no los lleva a la muerte. Aquí en estos pacientes hay que llevar una monitorización cada 3 a cada 6 meses. Si se dan cuenta, cada vez tenemos que estarlos monitorizando más de cerca, porque el riesgo es mayor. Y si los dejamos de ver a ese paciente, señor Juan o señor Pedro, por decir, su riesgo cardiovascular es del 25%. No, doctor, usted está mal, yo no soy hipertenso, yo me siento bien, yo nada más vine aquí porque mi hija me trajo, etcétera. Los dejamos de ver 2 años y el paciente llega con un evento vascular o con un infarto a la sala de urgencias. En pacientes de muy alto riesgo, los individuos de esta categoría también tienen un riesgo extremadamente alto de sufrir episodios cardiovasculares, y aquí tenemos que estar igual tipificándolos o llevándolos seguimiento muy estrecho hasta corregir esos factores de riesgo. Bueno, pues aquí vamos a hablar ya un poquito enfocado al tema. Espero que todo este preámbulo pues nos haya hecho un poquito más conscientes y nos haya ayudado a visualizar pues la magnitud del problema. Bueno, nosotros como cardiólogos, de entrada, pues, ¿qué vemos? En la consulta, checamos presión, checamos oxigenación, medimos, pesamos al paciente, escuchamos su corazón, ¿de acuerdo? Esto ya nos da bastante información y evaluamos el riesgo cardiovascular. Un estudio básico inicial en toda consulta cardiológica, pues es un electrocardiograma. Esto nos puede ayudar para muchas cosas. Podemos ver cómo está el sistema de conducción. El corazón tiene todos de forma natural, tenemos un marcapaso natural, ¿de acuerdo? Ese marcapaso natural lo vemos plasmado de forma gráfica en un registro que se llama electrocardiograma. Aquí vemos cómo está funcionando ese marcapaso natural que todos tenemos, que hace que el corazón trabaje de una forma eficiente y sincrónica, ¿de acuerdo? Que las dos aurículas latan a un momento, se relajen la parte inferior del músculo, que son los ventrículos, se relajan las aurículas y se contraen los ventrículos. Esa orden nosotros no la controlamos, se rige bajo un sistema que se llama sistema nervioso autónomo y que coordina el marcapaso del corazón. Entonces, eso se lleva bajo un sistema nervioso autónomo. Bueno, no nos vamos a adentrar tanto en eso, pero aquí ya en un registro de electrocardiograma, nosotros como cardiólogos, como profesionales de la salud, nos damos cuenta cómo está funcionando ese marcapaso. Nos damos cuenta si hay arritmias, podemos darnos cuenta, tan solo por el electrocardiograma, si alguna de las cavidades está grande
está más dilatada. Si hay cardiomegalia, quiere decir que el corazón es más grande de lo normal. Si hay algunas alteraciones electrolíticas, es decir, que el potasio está alto, probablemente el paciente tenga problema de los riñones. Entonces es un estudio que ya tiene bastante tiempo, ¿de acuerdo? Que se utiliza de forma rutinaria, pero que sigue vigente y que nos da bastante información. Adentrándonos ya un poco más en los protocolos de estudio, ya un paciente que encontramos que tiene riesgo intermedio alto, pues hay que estratificarlo un poquito mejor. A veces, si nosotros lo encontramos en una etapa temprana, si dimos cuenta que nos recordamos esas arterias que tienen colesterol, que tienen una mala circulación, no pueden dar síntomas, a veces no dan síntomas, o muchas veces no dan síntomas hasta que la obstrucción es significativa, mayor al 70%, ¿de acuerdo? Pero eso pues ya es la antesala básicamente para un infarto. Entonces lo importante es encontrar antes de que el paciente llegue a una sala de urgencias, porque el paciente llega con dolor, con un infarto. ¿Cómo hacemos eso? Pues con este tipo de estudios diagnósticos. Entonces, tenemos la prueba de esfuerzo en banda, que es un estudio muy sencillo, es un estudio económico relativamente, que nos da bastante información, porque aquí vemos el electrocardiograma en tiempo real, mientras el paciente lo sometemos a un estrés físico, a una caminadora. No es lo mismo un corazón en reposo, de acuerdo que llega el paciente a consulta, ¿sabe qué, doctor? He tenido un dolor opresivo en el pecho, cuando subo las escaleras me viene el dolor, de repente ese dolor se me va al cuello, hacia el brazo izquierdo, me pongo todo sudoroso, pálido, pero ahorita me siento bien. Revisamos el electrocardiograma, está bien, y yo en mi caso soy ecocardiografista, lo veo con el ultrasonido, se mueve bien su corazón, pero ojo, que el corazón en reposo en la consulta se encuentre bien, moviéndose bien con un electrocardiograma normal, no quiere decir que el paciente se encuentre pues en una situación fuera de riesgo, y más aún si ya tiene todos estos factores de riesgo de los que platicamos con una probabilidad de riesgo alta o intermedia alta. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos estresar ese corazoncito. No es lo mismo un corazón con estrés en el cual la demanda de oxígeno es mayor y podemos ver cambios dinámicos, es decir, cambios durante el ejercicio en el electrocardiograma, y también en el electrocardiograma es una prueba que es supervisada en tiempo real, entonces yo le estoy viendo al paciente, le estoy checando la presión, le estoy checando su oxigenación, le estoy preguntando si el dolor que ha tenido en casa es el mismo que presenta en ese momento. También vemos si hay alguna alteración en el electrocardiograma durante el ejercicio, y entonces pues ya se da una prueba como positiva o negativa. Es una prueba que nos da bastante información. Nos da una situación de cómo está su condición física, de cómo está la circulación de las arterias del corazón. Nos da información si hay arritmias, nos da información acerca de cómo se comporta la presión arterial durante el ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, es una prueba muy valiosa para el diagnóstico de la estratificación del riesgo. También es importante esta prueba para pacientes que no han hecho ejercicio en mucho tiempo y de repente quieren decir, hoy es un buen día para cambiar mi vida, me voy a hacer un régimen de ejercicio. Principalmente desde los 35 años en adelante, está recomendable en pacientes que no hacían ejercicio y que quieren empezar un régimen de ejercicio, que inicien este tipo de pruebas diagnósticas para ver la seguridad con la cual lo pueden hacer. Bien, entonces, de acuerdo. Entonces, como les comenté, es la prueba de las pruebas cardiológicas más sencillas que tenemos. Aquí está el médico, el operador. Este es el paciente, está conectado. Esta es una caminadora. La caminadora empieza con... Hay varios protocolos de esfuerzo. Hay protocolos para pacientes adultos, hay protocolos para pacientes jóvenes, ¿de acuerdo? O que tengan una movilidad sin problemas, ¿de acuerdo? El objetivo es hacemos un cálculo para retar a su corazón y acelerarlo. Hay que llevarlo al 85% de la frecuencia cardíaca máxima para la edad del paciente. Bueno, me voy a apurar un poquito. Y bueno, aquí vemos que la sensibilidad, es decir, la capacidad de la prueba para detectar a los pacientes enfermos es del 61%. Y la especificidad, que es la capacidad para detectar a pacientes sanos, es del
65 al 75%. No son muy altas la sensibilidad y la especificidad, sin embargo, no es mala, ¿de acuerdo? Para hacer un estudio de estas características, no invasivo, de bajo costo. También hay una prueba de esfuerzo con una bicicleta, ¿de acuerdo? Otro tipo de test de estudio es la medicina nuclear cardíaca. Lo hacemos para pacientes que tienen una movilidad reducida, que no tienen una muy buena señal eléctrica, ¿de acuerdo? Pacientes que tienen prótesis de rodillas, problemas de cadera, que no se pueden movilizar bien, que no se ve bien con el ecocardiograma porque no tienen una buena imagen del corazón. Podemos hacer esto, se hace como una especie de tomografía del corazón, inyectando una sustancia radioactiva en la vena, ¿de acuerdo? También se puede hacer con esfuerzo físico o bien inyectando un vasodilatador sanguíneo. Es un poco técnico, pero aquí hagan de cuenta que hacen cortes del corazón y vemos qué parte del corazón capta bien ese trazador y vemos si alguna parte del corazón no capta bien, quiere decir que no tiene buena circulación esa parte del músculo y pasamos a otro episodio de estudio. Otro tipo de estudio muy recomendable es una prueba de esfuerzo que aumenta la sensibilidad, es decir, la detección de pacientes enfermos en un 88% y especificidad en 83%. Esto es el ecocardiograma, es decir, el ultrasonido del corazón del paciente haciendo esfuerzo físico. Lo más común es que lo hagamos en una bicicleta. Es un estudio, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Yo me dedico a eso, que nos da bastante información en cuanto a la condición física del paciente. Vemos en tiempo real la movilidad del corazón. Aquí es un poco más esquemático, ¿de acuerdo? Ese es un tipo de bicicletas. El operador está aquí viendo el corazón, haciendo el ultrasonido, ¿de acuerdo? Vemos en tiempo real cómo se está moviendo el corazón y vamos aumentando paulatinamente la frecuencia cardíaca sin ningún estímulo químico, sin ningún fármaco, simplemente con el ejercicio físico. Y aquí vemos las variables, si el paciente presenta dolor, si vemos alguna alteración que el corazón no se mueva bien durante el ejercicio o que el presente dolor de pecho. Son parámetros que nosotros evaluamos para decir que alguna arteria no tiene buena circulación. Otros parámetros que nosotros tenemos a la mano también son pruebas un poquito más sofisticadas, como es la angiotomografía coronaria, tiene muy buena sensibilidad, pero tiene mayor especificidad, es decir, que puede detectar a pacientes sanos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí esta tomografía requiere de medio de contraste, pero nos ilumina muy bien lo que es la circulación de las arterias coronarias, las que le mostré en el corazón, y nos puede ayudar a detectar lesiones a partir del 50% de una forma muy exacta. Otro método de estudio es la resonancia magnética cardíaca. También lo podemos utilizar en pacientes que no tengan buena imagen con el ultrasonido, que es una de las limitaciones del ultrasonido. Decimos que si una resonancia magnética, también hay protocolos de estrés administrando fármaco para acelerar el corazón en la resonancia magnética. Si una prueba de estrés para resonancia magnética sale satisfactoria, sale negativa, decimos que un paciente puede estar libre de eventos a 3 años en 99.2% si tienen una prueba de resonancia magnética normal. También en los pacientes con un test de cicloergómetro con ecocardiograma sale una prueba negativa, tiene una tasa anual de eventos de muerte cardíaca e infarto no fatal menor al 1% anual. Entonces son pruebas que nos dan bastante información, no invasivas. Otro método para estratificar el riesgo, pues puede ser el calcio coronario. Generalmente se hace en conjunto con la angiotomografía coronaria, pero aquí lo que miden son las calcificaciones que tiene la circulación coronaria. Si sale un score de calcio muy alto, corresponde a un riesgo cardiovascular muy alto. ¿De acuerdo? Entonces todo esto tiene sus ventajas, sus limitaciones. Cada tipo de estos estudios, ergometría, que es la prueba de esfuerzo convencional, ecocardiografía de estrés con ejercicio, o bien administrando un medicamento para acelerar el corazón de forma progresiva, ¿de acuerdo? Pero mediante un fármaco, la gammagrafía de perfusión, que es la medicina nuclear, que les digo que les inyectan un fármaco radioactivo para ver cómo está la circulación del corazón, la angiotomografía coronaria y la resonancia magnética de estrés. Todo esto tiene una sensibilidad y especificidad diferente y cada uno tiene sus indicaciones especiales. Pero bueno, pues nos ayuda bastante. Y ahora nos dice, si una prueba sale positiva, en caso del problema
en caso de una prueba de estudio de las que mencioné previamente sale positiva, muchos dicen, bueno, ¿qué sigue? Si sale positiva dentro del laboratorio, un paciente que ha tenido dolor, una prueba de estudio sale positiva porque alguna de las arterias tiene mala circulación, pues lo que sigue es un cateterismo. Lo explico brevemente nada más pues para ver qué es lo que sigue en el protocolo de estudio y tratamiento. Consiste en puncionar una arteria, puede ser una arteria del brazo, una arteria femoral, se sube una serie de catéteres hacia el corazón, se inyecta un medio de contraste para ver la circulación que les enseñé, circulación derecha, circulación izquierda. Si la arteria está tapada, se introduce una guía a través de esta arteria, se infla un pequeño balón dentro de la arteria, se expande un pequeño metal que se llama stent y se queda ese stent y se recupera la circulación de esta arteria tapada por placas de colesterol a esta arteria destapada por ese pequeño material metálico que se queda dentro de la arteria. Los pacientes, tal vez dentro del público ya haya pacientes con este tipo de problemas, saben que tienen que estar tomando antiagregantes plaquetarios, aspirina, clopidogrel, de forma conjunta en el primer año, posteriormente un solo antiagregante de forma permanente. ¿De acuerdo? No es que se cura la enfermedad, es cambiar una enfermedad por otra, pero pues estos procedimientos salvan vidas. Y aparte de eso, pues hay que abandonar todos los malos hábitos que nos llevaron hasta ese problema. Y bueno, creo que estamos en tiempo. Bueno, pues yo trabajo en este centro cardiovascular. Tenemos un consultorio, un centro diagnóstico en la colonia Condesa. Está la doctora María Catalina Salgado, que está iniciando también un protocolo de rehabilitación pulmonar en pacientes, perdón, rehabilitación cardíaca en pacientes con enfermedades cardíacas ya documentadas, que los vamos reintegrando a su vida normal. Es cardióloga y ecocardiografista, un servidor que, bueno, pues ya me presentaron desde el principio. También nos encontramos en el Hospital HMG Coyoacán, en el área de policlínica, esa es la dirección. Tenemos todo este tipo pues de recursos para el protocolo diagnóstico. Otro tipo de estudios a la mano, pues es un mapeo que son monitorizaciones de la presión arterial durante 24 horas, que es mucho más exacto que pacientes que llegan. A veces estoy hipertenso, a veces no. Se checa la presión con este tipo de aparatos, que está checando la presión cada 15 minutos durante el día, cada 30 minutos durante la noche. Hacemos promedios de todas las mediciones y podemos detectar qué pacientes son hipertensos realmente, cómo se comporta la presión durante el día, cómo están respondiendo los fármacos a los que ya lo están tomando, los que son reactivos al estrés, etcétera. Nos dan bastante información. El ecocardiograma, que es un ultrasonido del corazón para evaluar la anatomía y la función del corazón, la situación de las válvulas, la movilidad del corazón, la fuerza del corazón. Holter, que pues lo que evaluamos es el ritmo cardíaco, pues vamos a hacer monitoreo Holter de 24, de 48 horas, ¿de acuerdo? Para ver si hay arritmias, si hay alteraciones en el electrocardiograma que nos sugieran que alguna arteria está tapada, ¿de acuerdo? Este es un aparatito que se lleva unos parches colocados a su casa 24 horas o 2 días, dependiendo la indicación, y también nos da indicación, no como un electrocardiograma que nos da información de pocos segundos. La prueba de esfuerzo que ya comentamos. Y bueno, pues... Buenas noches. Yo Ajá. quisiera hacer algunas preguntas y perdón por el fondo de pantalla que tengo aquí porque no lo pude cambiar por más que quise, No, adelante. pero pues ni hablar. Aquí estamos. Le iba a preguntar, usted en su experiencia que tiene con respecto a las secuelas que está dejando el COVID-19 a nivel cardíaco, que muchas son de las fibrilaciones ventriculares o auriculares, ¿qué nos puede comentar, doctor? Ok, bueno, en la situación del COVID, pues sí, nos están llegando bastante pacientes. La situación es de que muchos desarrollan problemas cardiovasculares relacionados a disautonomías. Quiere decir, expliqué brevemente que pues el corazón se rige bajo un sistema nervioso autónomo, ¿no? Pero de repente en este tipo de pacientes lo que vemos es de que presentan taquicardias en situaciones de reposo, durante el sueño los levantan las palpitaciones, hacemos un Holter para una identificación de ritmo en 24 horas y vemos que tienen, pues de repente se acelera bastante su corazón, en corazones que son estructural y funcionalmente sanos, ya estudiados con un ecocardiograma.
Entonces, es lo que estamos viendo muy frecuente en pacientes con COVID. Arritmias, también estamos viendo muy frecuentemente problemas de inflamación del pericardio, pericarditis, serositis. Como ustedes, bueno, tal vez no lo sepan, pero el corazón tiene una cubierta que le ayuda con fines de lubricación, que se llama pericardio. Esa serosa, esa capa se inflama y duele. Entonces llegan pacientes con dolor de pecho posterior al COVID. Se inflama también la serosa del pulmón, que se llama pleuritis, pero también se puede inflamar la serosa del corazón, que se llama pericarditis. Eso, si se inflama el músculo, se llama miopericarditis y puede condicionar arritmias. ¿De acuerdo? Entonces, los grados de severidad pueden ser muy variables, pero es de lo más común que estamos viendo en pacientes post-COVID. Doctor, había estado escuchando en algunos artículos y con algunos panelistas que personas asintomáticas después llegan al hospital o con un médico cardiólogo como usted y por dolores de disnea o dolores o por palpitaciones y que han sido asintomáticas pudieron haber tenido secuelas cardiovasculares. ¿Eso es cierto? Pues bien, es importante por eso estratificar el riesgo, pero sí llegamos a encontrar, porque es más común que haya problemas cardiológicos importantes en pacientes asintomáticos, en pacientes que tienen problemas de neuropatía, por ejemplo, los diabéticos. Ellos es relativamente común que nos llegan, le hacemos el electrocardiograma en la consulta general y vemos que el paciente ya tuvo un infarto o que tiene arritmias frecuentes. Y le preguntamos, ¿usted se ha infartado? No, no, ha tenido piquetitos o no, pero la verdad es que no, nunca. Lo estudiamos un poco más a fondo y vemos que el paciente pues ya ha sufrido infartos que ni siquiera se ha dado cuenta, ¿no? Entonces es muy importante por eso la estratificación y un chequeo de estos pacientes para verlo, ¿no? De acorde a su riesgo cardiovascular. Doctor, aunque no sea a lo mejor más bien del cirujano cardiovascular o del angiólogo, pegue con respecto a la vacuna de AstraZeneca, está el run de que produce tromboembolia y trombosis. ¿Usted qué sabe de eso? ¿Qué nos puede explicar o qué nos podría decir de eso? Claro, pues mire, lo que se ha publicado hasta la fecha es de que sí se han documentado episodios de trombosis, ¿de acuerdo? Pero la estadística no refiere que sea significativa, ¿de acuerdo? Para el tamaño de la población que ya se ha vacunado a los casos que han habido de trombosis. Entonces, sigue siendo mayor el beneficio de vacunarse que el riesgo de presentar trombosis. No se ha documentado y sigue estando vigente la vacuna de AstraZeneca. Entonces, yo recomiendo que se aplique, ¿de acuerdo? No se recomienda que se tome aspirina ni anticoagulantes antes de utilizar y menos bajo supervisión, si no está bajo supervisión médica. Es muy importante porque ahorita que está la campaña de vacunación, hay mucha gente que se lleva su cajita de aspirinas y se toma una aspirina cada 8 horas para, si le tocó la AstraZeneca, para evitar la vacuna, pero qué bueno que nos lo explicó. Doctor, tengo una pregunta. Los pacientes con anticoagulantes, independientemente del COVID, tienen problemas de fibrilación ventricular, ¿verdad? O auricular. Auricular es una indicación, es la más clásica es la clásica para anticoagular. Bueno, no es que sea clásica, es una indicación formal para anticoagular, porque lo que hace es que la parte superior del corazón lata de forma desorganizada a frecuencias altas y tiende a formar coágulos, principalmente en una estructura que se llama orejuela izquierda. Se forma un pequeño coagulito y en algún momento ese coagulito puede viajar hacia el cerebro y condicionar una embolia cerebral. Doctor, en su experiencia, a mi modo de ver, la ecocardiografía en 3D nos puede decir exactamente cómo está el corazón en el momento, ¿verdad? Hasta las más pequeñas arterias se pueden estar tapadas, ¿verdad? Bien, el ecocardiograma, más que nada, lo más común es un ecocardiograma de 2 dimensiones, el bidimensional, Ajá. ¿de acuerdo? Aquí lo que vemos es la anatomía, vemos el tamaño del corazón, el grosor del músculo, la función de las válvulas, ¿de acuerdo? E indirectamente, si vemos que alguna pared del corazón no se mueve bien, podemos inferir que la circulación no está bien de ese corazón, pero no es un método para diagnosticar que alguna arteria no tiene una circulación. Para eso se hace un cateterismo diagnóstico, ¿de acuerdo? Para ver bien cómo está la circulación de esas arterias. Pero por ecocardiograma lo podemos deducir indirectamente. Aquí nos preguntan, el adormecimiento continuo, nomás que ya quitaron el chat. Decía, dice, soy una servidora, hacía ejercicio, empecé a los 8 años y dejé
y lo dejé cuando tenía 56, pero lo dejé de hacer hace como 5 años. Y hace una semana fui a correr, me cansé y me sentí un poco cansada. Pues es por falta de ejercicio, no porque estoy enferma del corazón, ¿verdad? Supongo yo. Sí, claro, pero sin embargo sí es importante, como lo comenté durante la presentación, pacientes que han dejado de hacer ejercicio por mucho tiempo y quieren retomar nuevamente su actividad física, principalmente después de los 35, los que nunca han hecho ejercicio y los que han suspendido el ejercicio después de mucho tiempo, también evaluarlos para que retomen actividades de forma segura mediante una prueba de esfuerzo. Es el test más sencillo y lo podemos evaluar fácilmente, ¿de acuerdo? Doctor, aquí me preguntan, ¿qué características deben tener los laboratorios de biotemática o química sanguínea para ser más confiables? No creo que tengan aquí nada que ver con corazón, entonces la vamos a desechar, porque estudios de laboratorio más bien me dio un electro, una cosa por el estilo. Doctor, otra pregunta que yo le quisiera hacer, para uno saber que obviamente muchos infartados de fin de semana, que son los que usted comenta ahorita, pero para saber las características específicas de un posible dolor cardíaco o precordial o de infarto, ¿usted qué nos diría exactamente para la gente que no sabe? Dice, es que me dolió atrás del pecho y es una estocondritis, o es que me dolió la espalda y como único tema. ¿Qué síntomas o qué signos usted podría decirnos que es patognomónico de un posible afectación cardíaca o una enfermedad cardíaca aguda? Sí, claro. Mire, hay que tener estos síntomas muy en mente, muy claritos. Lo típico es un paciente con factores de riesgo: obeso, sedentario, fumador, con tabaquismo, colesterol, triglicéridos altos, diabético, hipertenso, me parece que ya lo mencioné. Ese paciente tiene dolor opresivo, ¿de acuerdo? Aquí, del lado izquierdo del tórax, ¿de acuerdo? El paciente siente una opresión como si la apretaran en este lado del pecho, intensa, limita la actividad física, no lo deja subir escaleras, no lo deja movilizarse. El dolor dura más de 20 minutos. El dolor se asocia a náusea, o sea, ganas de vomitar, sudoración intensa. El dolor se va hacia cuello, espalda o brazo izquierdo. Estos síntomas, si los presenta y el dolor es persistente, opresivo, tiene que acudir a urgencias, de acuerdo a una evaluación, a un electrocardiograma, a revisarlo de forma profesional. Aquí me decían que si un dolor de varios días de un brazo sería patognomónico de un infarto, pues no, pues los dolores son agudos, ¿no? Sí. Sin embargo, si el paciente tiene factores de riesgo que mencionamos, ya todo este combo mortal, pues sí vale la pena hacer un chequeo, un check-up, que fue la finalidad de esta plática. Ok, doctor, muchas gracias. Más me queda darle la bienvenida a Violeta Martínez, la gerente regional de la oficina de Guadalajara, para que nos dé unos pequeños anuncios comerciales. Doctor, de veras, una excelente plática, lo felicito. Joven, inteligente y aparte, pues muy claro en su exposición, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Violeta. Buenas noches a todos desde Oficina Regional Guadalajara. Excelente presentación la de nuestro invitado del día de hoy. Y con esta información que nos invita a reflexionar sobre la importancia de proteger a nuestra familia y a nuestro patrimonio a través de una cobertura de gastos médicos mayores como la que contamos aquí en Prevenseguros. Los invito a comparar nuestros productos, ya que cada uno de ellos contiene una gama muy interesante de diferenciadores. Les agradezco su participación y los esperamos en nuestro próximo chat. Hasta luego. Buenas noches. Agradecemos su participación en esta edición del Chat Médico Preven. Les recordamos que este se transmite el último miércoles de cada mes a las 8 de la noche por la plataforma Zoom y Facebook Live. Los esperamos en la próxima edición del Chat Médico Preven. Muchas gracias.